respecto a la enseñanza, la crianza, incluso el implementar cosas prácticas y tácticas, ¿no? Dinámicas para los niños, los hijos. Entonces, bueno, estoy dando el anuncio para los que nos están viendo por internet y se preguntan, ¿tengo acceso a esas clases? Pues ahí pregunten por internet, escriban y se les responderá si tienen o no acceso a esas clases. Pero la de hoy es un paréntesis, la que vamos a ver ahorita, y lo más seguro, y esto lo digo para todos, los locales y los que nos dan por internet, lo más seguro, es casi 100% seguro, al final lo sabremos todos, que tengamos una continuación de estos 3 días para hablar de la familia. Vamos a comenzar una serie que me interesa que veamos de manera corta. Y bueno, yo le denominé la familia igual a la iglesia, pero vamos a hablar de los valores de la familia, pero no nada más la familia como la familia allá en tu casa, ¿no? Y mucho gusto de la familia, yo tengo mis valores y aquí en la iglesia es otros valores. No, la familia es igual a la iglesia. Entonces los valores que yo implemento en mi casa, que son los valores bíblicos, son los valores que se implementan en la iglesia, porque la iglesia es igual a la familia. Entonces, este día o en esta sesión que vamos a hablar algunos puntos hoy es como algo introductorio para lo que vamos a desarrollar en estos 3 días que al final de esta reunión anunciaremos cuándo se van a llevar a cabo. Pero lo más seguro es que sea muy pronto, y muy pronto me refiero a la siguiente semana. Entonces, gracias. Para que vayan ahí ustedes apartando o pensando, pero al final se va a dar el anuncio. Solamente están decidiendo algunas cosas ahí los muchachos en cuanto a fechas y demás, y logística, pero lo más seguro es que lo continuemos la siguiente semana también. Entonces, doy todo este anuncio y este comercial porque, pues bueno, vamos a continuar y vamos a estar tocando estos temas. Pero bueno, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que nos hables y que sigas moldeándonos a tu imagen. Pedimos que sea Cristo en nosotros, no nosotros en nosotros mismos, pero que podamos ser materia dispuesta, Señor. Aunque creamos que sí, rogamos que sea tu Espíritu que nos confirme y nos guíe a toda verdad, para que en verdad, Señor, seamos tocados por tu Espíritu y seamos incitados por parte de tu Espíritu, Señor, ese querer y ese hacer, Dios. Ponlo en nosotros. Y aún, Dios, sorpréndenos, Padre, con la obra que tú puedes hacer cuando hay corazones, Señor, dispuestos, aún con ciertas debilidades, temores, inmadurez, Padre, que todos tenemos, pero el sí, Dios, de nuestra voluntad hacia contigo. Tú eres capaz de hacer cosas increíbles, Dios. Así que sorpréndenos, Padre, con nuestro sí, al decirte sí, Señor, lo que tú puedes moldear, cómo nos puedes transformar, Señor. Así que rogamos, Padre, que seas tú obrando en nosotros. Nos disponemos en esta hora y a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces pueden ponerle como título a este paréntesis que continuaremos, obviamente, en la serie que estoy platicándoles que vamos a tener, Iglesia igual a familia. Y puede ser como subtítulo los valores de la familia, pero son los valores de la iglesia. Y este mensaje o esta enseñanza que la Biblia nos da, sobre todo en el Nuevo Testamento, y es lo que vamos a estar abordando, es para solteros y para familias pues funcionando, ¿no? O sea, los papás y los hijos en la etapa de la crianza. Obviamente todos tenemos una familia, aunque ya estás casado, pues sigues teniendo papás y están vivos, obviamente, ¿no? Aunque ya no vives con ellos. Pero al final de cuentas nunca dejamos de pertenecer o de ser parte de una familia. Hablo en la sangre o en lo biológico. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Por más que quieran cambiarse el nombre o el apellido, pues al final de cuentas alguien te dio a luz, alguien te engendró, entonces ¿qué crees? Eres de esa familia, de ese linaje vienes, ¿no? De ese ADN saliste, ¿no? O de ahí fuiste compuesto, ¿no? Pero en la fe, en el Espíritu es lo mismo, somos de la familia de Dios por Cristo Jesús. Entonces el mensaje de la familia, que es igual a la iglesia, o la iglesia es igual a familia, en la fe, en el Espíritu es lo mismo, porque nadie puede decir que pues fue insertado en la familia de Dios por sus méritos o por alguna otra idea, ¿no? Ni por el Che, como nos platicaba esta Mónica Giselle, ¿no? Hace ratito, que en su casa tenía el cuadro del Che Guevara, ¿no? Ni el Che te injertó en la familia de Dios, ¿no? Ni la Virgen Morena, ni el Papa, o sea, es Cristo, ¿estamos de acuerdo? Solamente es Cristo, es en Cristo y a través de Cristo. Entonces todos los que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu, mediante la fe en Cristo Jesús, somos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, la iglesia es la familia de Dios y la familia de Dios es la iglesia.
Y lo más increíble es que Dios dejó un testimonio en la funcionalidad de la familia, en cómo se desempeña el papel del papá, de la mamá, esposo, esposa, o sea, maternidad, paternidad, esposo, esposa, hijos. Y en ese testimonio el Señor nos deja muchas cuestiones claves para poder entender cómo funciona en la iglesia. E incluso si entendemos bien la Biblia, sobre todo a la luz de Efesios capítulo 4 y capítulo 5, es en verdad el testimonio original, la iglesia y el matrimonio de Cristo con la iglesia, es el original. Y la copia o el testimonio natural de Cristo y la iglesia y la familia de Dios es papá, mamá e hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entienden? ¿Me están dando a entender? O sea, sí, el matrimonio es un testimonio de Cristo y la iglesia, ¿no? Esposo, esposa. Pero realmente el original es Cristo y la iglesia, y los que somos esposos, ¿no? Pues somos el ejemplo de la realidad. Somos la sombra o el tipo de lo que en realidad es, que es Jesús y la iglesia. Y lo que en realidad es que somos hijos de un mismo Padre, que es bueno y está en los cielos, y el tipo, la sombra, la semejanza del testimonio natural de cómo es el original, es nuestras familias y nuestros hijos. Cuando somos hijos y estamos en la etapa de crianza, o cuando somos padres y estamos criando. Eso que vivimos como familias es un tipo, una sombra del original. ¿Cuál es el original? Padre, que está en los cielos, bueno, y nosotros, sus hijos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que pensar que todos pertenecemos a una familia, tanto en lo natural como en lo espiritual o en la fe. Así que este mensaje no es nada más para papá, mamá, ¿no? Los solteros van a decir, pues háblenos de solteros. Es para todos. Si tú estás viviendo solo, sola, o ya estás un tanto independiente con tus papás, todavía vives en casa con tus papás, ¿no? Pero ya tienes una mayoría de edad, bueno, esto aplica para ti también, porque no nada más es esposo, esposa, sino también son hijos, y la familia es igual a la iglesia. La iglesia es igual a la familia, porque la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia está compuesta por familias, por lo tanto, una es igual a la otra y la otra es igual a la una. ¿Vamos bien? ¿Están asustados o qué? Bien, ahora como solteros, en el caso de los solteros, ¿no? Todos los desafíos que se viven y en ese ímpetu, ese deseo de ir descubriendo, de ir aprendiendo, de ir alcanzando, eso es normal, es algo que Dios puso en la vida de todos los seres humanos y que depende de las etapas de la vida, se va avanzando y se van teniendo estos deseos, estas inquietudes, esta fuerza y potencia para alcanzar, lograr cosas. Bueno, eso es normal, pero a menudo lo más común es las limitaciones físicas y ciertas deficiencias en cada persona, soltero o soltera, son ocultas en la etapa de soltería. ¿Por qué? Porque como soltero, ¿no? Los que no están casados, pues están emprendiendo y buscando hacer y lograr lo que tienen como meta, y tienen el tiempo libre en la mayoría de las veces, no tienen la energía, la fuerza para lograrlo. Incluso muchas veces lo que hacen y cumplen, obtienen, logran, aprenden, tiene que ver con lo que quieren, no tanto con lo que necesitan, ¿no? O incluso al servicio de otros. Realmente es, bueno, yo quisiera aprender violín, tengo el tiempo, ¿no? Tengo la oportunidad, ¿no? Se me dio una beca, alguien me lo está patrocinando, entonces aprende violín, ¿no? Y realmente a lo mejor fue por capricho, a lo mejor no vas a ser un concertista, pero tuviste la oportunidad de aprender violín, ¿no? Esto por un ejemplo X, ¿no? O aprender, no sé, ajedrez o lo que sea. Entonces, cuando eres soltero, cuando los que están en la soltería, lo interesante aquí es que tienen la oportunidad de emprender, de desarrollar, pero insisto, muchas veces es incluso lo que ellos quieren, no tanto lo que necesitan, y no hablo de cosas malas, hablo de cosas buenas, pero está oculto dentro de todo ese tiempo, salvo que haya algo de Dios, un trato de Dios, de la misma familia, y que haya un servicio al prójimo, a la iglesia, a Dios de manera directa, salvo esas, en esas circunstancias, el soltero por lo regular no va a darse cuenta de sus limitaciones físicas, ni de limitaciones que tiene incluso en su manera de ser, porque de alguna manera está viviendo para sí o con una libertad que ya el casado no tiene. A diferencia del casado, descubre sus limitaciones físicas, y no me refiero al cansancio por la edad, ¿no? A algunos les llega antes incluso de casarse y dices, oye, pues estás soltero, sí, pero es que ya me cansé, ¿cómo es posible, no? No me refiero al cansancio físico, que sí es algo importante,
sino me refiero a las limitaciones que hay ya en la manera de desempeñar la vida, porque ya no vives para ti, vives para el prójimo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces hay que aprender a discernir en Dios el tiempo que estamos viviendo, tanto solteros como casados, incluso los abuelos, ¿no? A mí me sorprende cómo Dios en su misericordia capacita a los abuelos para seguir ayudando a la crianza. Y esto pues es un favor de Dios para preservar a las siguientes generaciones. Entonces, incluso como abuelo, si es tu caso, ¿no? Que aquí hay algunos casos que están apoyando en todo eso, y gloria a Dios por eso, pues preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo debo de desempeñarme? Porque no son mis hijos, pero por algo lo estás permitiendo, entonces, ¿qué papel debo de jugar, no? Porque también como abuelo ya hay ciertas libertades, ya no es tu responsabilidad como tal, tampoco eres un soltero de 25, ¿no? Pero tienes libertades porque tampoco tienes que atender, ¿no? Como cuando estabas en la etapa de crianza. Entonces, yo veo también que eso es importante, preguntar al Señor cómo yo puedo desempeñarme en este papel, ¿no? En el caso de los abuelos o las abuelas, ¿no? Que es muy importante pensar en eso. Pero bueno, a diferencia de los solteros, ¿no? La familia, los casados y los hijos que están en tiempo de crianza, bajo la autoridad de los padres y en esta estira y afloje de formación, ¿no? A pesar de todas las bendiciones que hay en la familia, ¿no? Cuando están juntos, cuando pueden estar conociendo, aprendiendo, incluso tiempos de recreación, asistiendo a la iglesia juntos, a las reuniones, en nuestro caso en el cuarto de oración, la mayoría practicamos lo que es educar en casa, ¿no? O no llevándolos a la escuela en lo secular, y todo eso tiene ciertas bendiciones también, y también tiene ciertos retos, ¿no? Porque si no suplimos otras áreas, al excluir a nuestros hijos de lo normal o lo cotidiano, bueno, podemos también estar engendrando fenómenos, ¿no? Antisociales, ¿no? Que no tienen capacidad de someterse a la autoridad, ¿no? Porque pues nomás entienden a la autoridad como su papá y su mamá, porque es su maestro, es su maestra, ¿no? Pero llega otro, a mí no me vas a mandar, un montón de cosas. Tenemos que estar conscientes de que si vas a crear en casa, y aún hablo a los que a futuro lo tienen pensado, hay que suplir varias necesidades. Mi esposa está haciendo una lista, le dije, haz una lista de eso porque hemos detectado todas las deficiencias que puede haber cuando los hijos están en casa o en una comunidad muy pequeña, agrupada, en cierto sentido como una burbujita, pero puede haber un montón de deficiencias si no se las suplimos. Y a veces podemos estar educando en casa, pero es muy cómodo, pues está mi hijo y mucho gusto, que lo atienda la maestra, ¿no? O el tutor, y si la mamá está dando como maestro, que creo que es lo más correcto, pero no todos podemos hacerlo, pues al final de cuentas se tiene que suplir otras cosas. ¿Por qué? Porque los niños los sacamos de una situación social, pero tenemos que suplírselas como padres, ¿no? Con lo que Dios nos ha dado, que en primer lugar es la iglesia y la familia de afectos. ¿Estamos de acuerdo? Ese no es el tema, pero lo estoy soltando y mencionando para que los que están todavía con hijos chiquitos y que están pensando o ya lo pensaron, ¿no? Y decidieron seguir los pasos de los que nos aventamos primero en hacer esto de escuela en casa. Hay mucho que aprender, les sugiero que en su momento se acerquen a mi esposa, porque sí tenemos ahí toda un escrito y una reflexión de muchas cosas. Hemos visto los errores de otros que sí son homeschool y llegan a la adolescencia y tienen un montón de deficiencias, porque todo lo que implica un papá o una mamá extra a lo que ya en teoría se hace, ¿no? Que es trabajar, hacer la comida, la limpieza y enseñarles a ciertas cosas, hay que hacer algo extra, ¿no? Como suplirles los amigos que no tienen una escuela normal, suplirles cierta educación extra a lo que podrían aprender en una escuela normal, porque tienen que estar bajo la autoridad y disciplina de otros maestros, directores, ¿no? Prefectos, un montón de cosas. Todo eso implica un trabajo extra. No es de que te enseñen en mi casa a aprender matemáticas con la Biblia, ¿no? Pues está padrísimo, es muy romántico, pero te hablo por mi experiencia, no es así, nada más. Entonces, yo les aconsejo que si pidan consejo, ¿no? Lo estructuren bien, porque hay un montón de chamacos que están en formación, y creo yo, salvo su mejor decisión, padres, ¿no? Porque son sus hijos, que van a tomar o han pensado en seguir esos pasos, bien, es increíble, pero sí pidan consejo. Prepárense, porque no es lo mismo tener el error de 2 o 3, en este caso pues los pioneros son los hijos de Noé, ¿no? Los míos, está Mike también, que está ahí como en homeschool, ¿no? Natalia, que al parecer estuvo tomando un tiempo así, y son los picapiedra, pero no es lo mismo 4 pininos, ¿no? Que podemos ir todavía como que toda la siguiente generación de niños, ¿no? Que son como 9 niños, ¿no? ¿Cuántos hay ahorita? Hay 11, ¿no?
No inventen, a ver, 11 descarriados, ¿no? Está canijo. Entonces hay que hacerlo bien, ¿me explico? Entonces no digo que no lo hagan, yo animo a que sí lo hagan, pero por eso Dios ya permitió que hubiera, bueno, también los Evaristo y Sandra están así en homeschool, aunque ellos están ahorita en Tlaxcala, pero hay ya también otro ejemplo, otro testimonio de cómo sí y cuántas cosas dices, ay, esto cómo se come, ¿no? Entonces es importante. Bueno, ya, es un paréntesis, pero es muy importante que lo mencionara y quizás en su momento podemos tener un taller de lo que representa eso para cuando ya llegue el momento de educarlos, porque son un montón y es la siguiente generación. Súper importante todo eso. Pero bien, volviendo a esta parte, a diferencia de los solteros, las familias, ¿no? Los que están, los papás, los hijos, en esta época o etapa de crianza, es muy diferente porque nos podemos dar cuenta de las deficiencias y de las limitantes que podemos llegar a tener ya como casados, esposo, esposa, y criando, pero no quiere decir que sea algo malo, simplemente es otra etapa en la vida y tenemos que aprender a discernir las prioridades y lo que es más importante en esa etapa de la vida, porque si hacemos bien el trabajo de la crianza, de la paternidad, la maternidad, del esposo, esposa en su función, y le damos el peso en esa etapa que Dios desea que le demos, va a traer como fruto que la iglesia sea fructífera, que la iglesia esté estable, que la iglesia, aunque aparentemente va paso a pasito, o la congregación local, aparentemente vaya paso a pasito, realmente se está invirtiendo en poner un cimiento bien puesto, una plomada bien nivelada, bien echada, como se tenga que decir, ¿no? Los cimientos, toda la parte fundamental para todo lo que viene. Hay un salmo que menciona, ¿no?, que los hijos en la juventud es una bendición, lo estoy parafraseando, si alguien se acuerda cuál es la cita, ¿no? Y que cuando el enemigo toca la puerta son como flechas en la aljaba, ¿no?, que no dejarán que quede avergonzado, ¿no?, avergonzado el padre o la madre. ¿Se acuerdan qué salmo es? A ver, léanlo por favor, ¿no? Es el versículo 5, si no me equivoco. Solamente ese versículo. ¿Nadie lo va a leer? Exacto, ¿y qué es el anterior? Porque ellos, ¿quiénes son? Ok, entonces hablando de los hijos, ¿ok? Y habla de los hijos en la juventud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, literalmente, si tienes hijos en una etapa joven, es mejor. Así que échenle ganas los que están en una etapa mediana. Mientras más joven, al parecer, es un poco más fácil la crianza. Pero hablando en un contexto de familia igual iglesia, los hijos en una temprana edad, o sea, realmente contemplar e interpretar la etapa de crianza en una congregación local es sumamente importante. Porque estamos hablando de que tendremos claro la prioridad de echar bien el cimiento en Dios, o Dios pueda poner bien el fundamento, y cuando venga el momento de conversar o de tratar con el enemigo en el día malo, en los días difíciles, la aljaba, que es donde el contenedor de las flechas, estará llena de flechas o saetas que van a ayudar a poder disuadir los ataques o incluso a contraatacar o contrarrestar el ataque del enemigo. Entonces es muy importante entender, tanto en la soltería, la etapa que está viviendo, como en la familia, en la etapa de la crianza, y entender que hay prioridades en cada etapa y tenemos que hacerlo todo con el corazón correcto para la gloria y honra de Dios, pero también para que haya un cimiento que a largo plazo siga sosteniendo lo que Dios quiera sobreedificar en ese fundamento que antes es Cristo, los valores del reino, los valores de Dios, que tienen que ser nuestros valores. Como lo mencionaba esta Mónica Gisela hace ratito, ¿no? La cultura del reino de Dios, donde solamente hay un Dios. Y solamente hay una ley y unas reglas y estatutos que son los que todos tenemos que buscar seguir, buscar obedecer. Ya no importa si conmigo se comía con tenedor y contigo con la mano y con otros con cuchara. Por poner un ejemplo, todos vamos a comer como el reino de Dios se come, como la Biblia lo enseña. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no tenemos una misma cultura, la cultura del reino, entonces va a haber problemas. Y todo lo que esté fundamentando en el Señor va a tener, no va a ser seguro y puede haber huecos. No sé cómo se le llama de manera en arquitectura o en construcción, pero si no echas bien el colado o el cimiento y todo esto, supongo que llega a haber un mal colado o un mal cimentado, ¿no? No nada más con el nivel. Si tienes un hueco en donde nada más se tapó ahí con tantito cemento, pues obviamente echas la carga y ¡pum!, se sume, ¿no? Quedan los boquetes. Es como un falso piso, un falso fundamento.
Y tenemos que entender que cuando nosotros no aplicamos lo que Dios quiere que apliquemos de su palabra, de su vida, de su enseñanza, de su espíritu, en la etapa en la que estamos viviendo en nuestra vida, es como echar un falso cimiento y cuando venga la carga difícil, ¡pum!, va a tronar. No va a sostener, no va a poder aguantar y la ruina va a ser grande. La iglesia no es enemiga de la familia cristiana, sino aliada. Incluso es la sombra una de la otra y es un aliado en su destino pleno o para la plenitud de su destino. Te repito esto, la iglesia no es el enemigo de la familia o la familia no está peleada con la iglesia. Por el contrario, es una sombra una de la otra. Son aliados devotos. Y el destino pleno o la plenitud de su destino se va a poder lograr llegar a vivir si se entiende que la iglesia es igual a familia es igual a iglesia. A medida que tú y yo encontramos y aprendemos acerca del amor, acerca de la obediencia, acerca de la lealtad, acerca de la sujeción, acerca de la autoridad, acerca de la disciplina y la disciplina firme, acerca de la misericordia, acerca del servicio. A medida que vamos aprendiendo todas estas cualidades o virtudes, características de un hijo de Dios, a medida que aprendemos y ejercitamos eso, es el nivel de crecimiento que tendrá la iglesia. Es incongruente que tengamos talleres, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De cómo servir, ¿no? Entonces aprendemos incluso técnicas de servicio, ¿no? Y cómo servir, vamos a poner, para no decirlo tan así, ¿no? Servir con los niños, ¿no? O en la etapa de crianza, sino servir en cómo limpiar los baños, ¿no? Entonces traemos a las personas que tienen una experiencia de décadas, ¿no? Porque sus abuelos servían limpiando los baños en la iglesia en los 60, ¿no? Luego vienen los papás que lo hicieron en los 80 y los 90, los hijos que en el 2000, ¿no? Es una línea de porteros, ¿no? Pensando en el tabernáculo de David, ¿no? Miren, ancestralmente son diestros, saben cómo hacerle con el trapeador así, ¿no? Con la jerga así, ¿no? Casi así y el baño queda limpio, ¿no? Y los traemos para un curso de limpieza de baños, ¿estamos de acuerdo? De nada sirve que aquí aprendamos a limpiar los baños increíble, pero en mi casa los tengo todo el tiempo sucios. ¿Por qué? Porque es incongruente. Si la familia es igual a iglesia o iglesia igual a familia, entonces ¿dónde en verdad aprendo los valores que van a trascender no nada más en mi vida personal o de mi familia biológica, sino en la familia de Dios? ¿Dónde crees tú que se aprenden, se ejercitan e incluso se perfeccionan? En casa. Y en casa, estamos hablando que es la casa de quiénes. ¿De quién? De la familia de Dios. O sea, la casa de Evaristo es la casa de Evaristo y Sandra, pero ellos son parte de ¿qué? De la familia de Dios. Entonces la casa de Evaristo es la casa de la familia de Dios, ¿sí o no? Mi casa es la casa de Samuel y Mónica, pero es la casa de la familia de Dios porque somos parte de la iglesia, somos hijos de Dios, ¿no? Ahí moramos, ahí dormimos, ahí convivimos y ahí es el taller de enseñanza. ¿Cuáles son las enseñanzas? Los valores del reino. Entonces, si empezamos a entenderlo y a practicarlo, nos vamos a dar cuenta que no está dividido y que a veces lo vivimos de manera dividida. Es que se enseñó que nos portemos bien. Ajá. Y cuando llegas aquí podemos ser incluso profesionales, ¿no? Que Dios nos guarde de eso y si nos llega a pasar, pues nos ponemos en cintura y le pedimos a Dios gracia para no hacerlo. Pero podemos llegar a ser profesionales, llegamos aquí a la reunión y somos la familia de Dios, ¿no? Todos somos, sí, hermano, ¿no? Y todos somos súper serviciales y eso, pero a lo mejor la esposa dice, mira qué bien, ¿no? Pero en la casa no es ni para levantar nada, ¿no? El esposo, o viceversa, ¿no? Aquí la hermana remedios, ¿no? Porque la hermana que siempre resuelve todo. Y en la casa, pues que se sirvan los hijos solos, ¿no? Porque la hermana remedios sí es bien remediosa o tiene el remedio en la iglesia, ¿no? Pero afuera de la iglesia, pues que cada quien se rasgue con sus uñas. Hay aquí los hijos, ¿no? Súper devotos y súper espirituales. Es más, adoran a Dios con gestos santos, ¿no? Pero allá afuera, oye, hijo, ¿puedes ayudarme a hacer esto? ¿Yo por qué, no? Entonces, a veces creemos que aquí el que predica, el que enseña, obviamente por eso nos hacemos
de la enseñanza y del testimonio de la experiencia de los dones del Espíritu que Dios le ha dado a otros hermanos, como es el caso de lo que estamos comenzando en esta serie de 3 días aquí con nosotros, ¿no? Y nuestro invitado. Pero no quiere decir que eso es la solución, o que nada más con eso para lo que hacemos aquí en el Parque Denver, acá con los niños, ¿no? En el servicio de clases. No, la idea es que el Señor refuerza los valores, el Señor nos confirma, nos enseña por primera vez, o incluso nos está insistiendo en cosas que a lo mejor ya nos ha hablado, para que lo llevemos a cabo en la casa. ¿Por qué? Porque la casa donde yo vivo, allí mora la familia de Dios, y cuando me reúno aquí en este auditorio o en esta bodega, nos reunimos a adorar a Dios y aprender de Él, pero somos la misma familia. Tenemos que tener los mismos valores. Y a veces lo que venimos a hacer aquí tiene que ser el fruto final de todo el machacado que se hizo en casa. A lo mejor en la casa tenemos que insistir, lean la Biblia. Aprendan de esto, y cuando vienen aquí los hijos, entonces, hablando de los papás con los hijos explotan en el tiempo de adoración, en el tiempo de ministrar, no en la enseñanza, porque vienen ya instruidos. Pero ¿dónde se instruyeron? En la casa. ¿Y quién los instruyó? Su pastor principal y directo, su padre biológico. ¿Y quién les ayudó en otras cosas? Pues la sacerdotisa, ¿no? La esposa, la ayuda idónea. Por ponerle un título así, que bíblicamente pues también los tienen los títulos así. No que yo vengo y el papá sepa Dios y leyó la Biblia, sepa Dios y les impuso manos, aunque sea de pura casualidad, un día que se iban a la escuela y los dejó ahí, pues, Señor, bendícelos, ¿no? Y ya. Pero eso sí, queremos que aquí al llegar los hijos sean transformados, sean cambiados, ¿no? Incluso sirvan a Dios, tengan el llamado, hermanos, Dios nos lo va a dar en un sentido donde estamos todos así, orando y de repente, el Señor me llamó. Obviamente hay causas así, hay testimonios muy padres, pero ¿qué crees? Dios no lo planeó así. Dios lo planeó que en la casa, que es la iglesia, el Señor esté confirmando su identidad. Y el Señor tenga la oportunidad, porque se ha allanado el camino, se ha barrido la senda en el corazón de los jóvenes, en el corazón de los hijos, en el corazón de las esposas por medio de los esposos, en el corazón de los esposos por medio de las esposas. Y como se ha allanado la senda, se ha trabajado en todo eso, Dios pueda en su tiempo hacer el toque de su espíritu, el empuje del espíritu, y despertar algo nuevo, algo fresco, o incluso refrescar algo que había activado tiempo atrás. Pero si esperamos que sea en el tiempo de reunión, que vengan todos y que dirige el que tiene más don, y que predique el principal, y que me reciba el edecán que tiene más gracia, y que me deje el lugar especial que siempre quise, casi como que todos los astros se acomoden para que Dios hoy me hable, incluso hay invitado, wow, ¿no? No, Dios puede usar todo eso, y ¿qué creen? Lo usa porque es parte de cómo Él obra. Pero la manera en la que Él va a poder impactar a largo plazo, y largo plazo me refiero por la eternidad, es cuando entendemos nuestro papel, nuestro rol y la etapa en la que estamos viviendo como familia, porque familia es igual a iglesia. ¿Estamos bien? Están muy serios. ¿Qué pasó? ¿Se antojó un caldo con plátano? A mí se antojó ese café con queso, guácala, ¿no? Que era té, ¿no? ¿Qué queso dijo que era? Mozzarella, ¿no? Té de piloncillo con mozzarella. A lo mejor como un ate con queso, ¿no? Pero versión colombiana. Porque pues, ate con queso es puro dulce, ¿no? Y el queso, pues ahí está. Pero en caliente con el queso derretido, pues no sé, está un poco raro, ¿no? Al final una ronda para todos mis amigos de té de piloncillo con queso mozzarella. Ahí prepara los tés con mozzarella. Bien, entonces, ¿dónde podríamos buscar una visión de cómo puede ser la familia en una iglesia, o la iglesia que es familia? Vamos rápidamente a Hechos capítulo 2, esto es bien interesante, todos lo sabemos, estoy seguro, todos lo hemos leído, incluso todos lo anhelamos, pero fíjense, vamos a unas características aquí importantes. Hay detalles muy sutiles en este pasaje de Hechos. Los primeros 4 capítulos de Hechos del libro de los Hechos son vitales para entender el fundamento de la iglesia. Así como la epístola de Santiago es un fundamento pastoral, apostólico, con tintes pastorales para el desempeño de cualquier santo, el libro de los Hechos, del capítulo 1 al 4, específicamente el 2, que es lo que vamos a leer ahorita, nos da unos destellos, unos tintes muy sutiles de cómo la iglesia primitiva, o el inicio de la iglesia,
funcionaba como una familia de afectos y vivían familia, iglesia, iglesia, familia. Capítulo 2, versículo 42 al 47. A ver, lo voy a leer yo. Aquí lo tengo en otra versión, pero déjenme abrirlo en la Reina Valera para estar todos juntos. Hechos 2, 42 al 47. ¿Lo tienen? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí ve subrayando, es un checklist, ¿no? Vamos a ir poniendo cada punto. Número 1, perseveraban, y esta perseverancia era en la doctrina de los apóstoles. También perseveraban ¿en qué? En la comunión unos con otros. Porque esto es, la perseverancia abarca todo este listado. En un listado en lo que perseveraban. También perseveraban ¿en qué? El partimiento del pan y en las oraciones. Sigo leyendo. Y sobrevino temor, fíjense el fruto de este estilo de vida. Sobrevino temor ¿a quiénes? A todas. ¿Sí o no? A toda persona. Y muchas de esas personas a las que les sobrevino temor, ¿ellas qué? Había maravillas, se maravillaban. Si había muchas maravillas y señales, las personas a las que vino temor eran maravilladas con las, valga la redundancia, las maravillas que sucedían y las señales o prodigios o incluso milagros. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Quiénes estaban juntos? ¿Todos quiénes? Los que habían creído. Es muy importante, hermanos. Hay gente que va a simpatizar, pero no ha creído. ¿Cómo sabes que alguien ya creyó o está creyendo en el Evangelio? Por sus frutos. Hace rato que estamos en la casa platicando con Mónica, ¿no? Mi esposa Mónica y Mónica Giselle, ¿no? Mónicas, ¿no? Estamos hablando varias cosas. Pero entre ellas veíamos cómo realmente podemos estar aparentemente perseverando en algo, pero nada más estamos de conocimiento sin ningún cambio en nuestra vida. Y yo le hablaba de esto lo hemos mencionado aquí, ¿no? De Génesis 3, de Génesis 3, cuando Dios le dijo a Adán, le dijo, y bueno, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? Yo le dije, he tratado de poner en práctica otra vez, de manera muy intencional, porque quizás lo dejé por un tiempo, es difícil, ¿no? Lo de guardar la lengua y muchas cosas, el enterarme de las cosas. Pero culturalmente está mal no enterarse, ¿no? Eres hasta un tonto, ¿cómo no te enteraste, no? Y aparte no te enteras, sino opinas, imagínate, es culturalmente permitido que hasta opines en lo que no te importa y de quien no conoces, pero tú opínale, ¿no? Pero Dios dijo algo muy interesante en esa pregunta, ¿quién te dijo? ¿De dónde te informaste? Si Dios me lo dijo, increíble. Si Dios lo reveló es porque Dios va a sostener lo que te reveló. Amén. Si Dios te llamó, va a sostener porque Él te llamó. Si Dios te dio, te puso, lo que venga de Dios, Dios lo va a respaldar porque es Él mismo buscando tener cabida en nuestras vidas. Amén. Pero si mi fuente de información fue el mundo, el diablo o lo que sea, ¿no? Dios va a decir, bueno, ¿y a ti quién te invitó? ¿Quién te dijo? ¿Por qué te informaste? Etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de eso y de algunas cosas, pero yo le decía cómo la gente busca un avivamiento, ¿no? Revival, un despertar, un avivamiento, cuando en verdad el avivamiento para mí sería, ¿no? O quien busca avivamiento en ese sentido de que, Señor, llama a una generación, ¿no? Pues quiere decir que la generación está seca y es como, Señor, pues danos un RCCP, ¿no? Resucítanos porque estamos todos muertos. Y claro, Dios lo necesita hacer porque siempre hay un inicio de algo. Pero si ya hubo un mensaje del Evangelio, ya hubo un despertar en algún tiempo, la idea es que si Dios te llamó a ti, tú puedas perseverar hasta que Cristo venga y tus generaciones también. ¿Estamos de acuerdo? Casi es rompas en caso de que todos se murieron espiritualmente, ¿no? Y dice avivamiento, ¿me explico? Pero la lógica bíblica, porque es un Dios de generaciones, es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, la lógica es, si ya Dios te despertó a ti, entonces tenemos que caminar de tal manera que Dios me despertó a mí, pero también despertó a mis hijos, y si alcanzo, ¿no? A mis nietos, y se puede incluso bisnietos, o sea, las generaciones siguen. Obviamente, el Señor nos tiene que animar de tiempo en tiempo, tenemos que buscar todos los días estar avivados, ¿no? Ese toque del Espíritu. Hay días bien difíciles, hay rachas muy extrañas, hay incluso años de sequía, pero también hay años en donde viene la lluvia, e incluso la lluvia tardía y una bendición de sobremanera. ¿Estamos de acuerdo? Pero el fundamento no se mueve. Entonces,
es muy interesante ver que cuando nosotros estamos caminando en ese entendimiento, estamos asegurando que Dios pueda manifestar su gloria, no nada más en nosotros y entre nosotros, sino a las personas que nos rodean. Vuelvo a leer el 43. Sobrevino temor a toda persona, de Hechos 2, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído. Entonces habla de gente que creyó y que la manifestación de haber creído es que dejaron lo malo y comenzaron a vivir la nueva vida en Cristo. Si tú estás repitiendo patrones de conducta o pecados en un sentido de que no tanto que no puedas, porque se disfraza mucho, es que no puedo, sino hay que ser sinceros, y muchas veces no es que no puedo, sí existe esa parte en la que no puedo, pero la mayoría de las veces es porque no quiero. Cuando hay un pecado repetitivo en tu vida, que ya se vuelve maña, costumbre, lo más seguro es que no puedes dejarlo porque en verdad no quieres dejarlo. Entonces, ¿cuál es el testimonio de haber creído el Evangelio? Empiezo a obedecer el Evangelio. Y el Evangelio, como lo sabemos, el testimonio original o principal, fundamental es: esto es bueno, esto es malo. ¿Qué debo de hacer? Deja lo malo y empieza a caminar, a vivir, a obedecer, a ejercer lo bueno. Entonces, un verdadero despertar en una comunidad, en una familia, ¿no? Que la iglesia es familia, familia es iglesia, es que dejamos de hacer lo malo y empezamos a caminar en lo bueno. Si yo dejo de hacer cosas malas en mi casa, hábitos, lo que sea, no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Puede ser las redes sociales para no variarle mucho, ¿no? Yo dejo de hacerlo, yo dejo de caminar en eso, no quiere decir que Samuel tuvo un despertar en su casa y sus hijos dejaron las redes sociales, o su esposa, o él mismo, ¿no? ¡Wow! Yo quisiera eso. No, porque no es lo que Dios me está pidiendo a mí exclusivo, como alguien que tiene, ¿me explico? Dios está pidiendo eso a todas las familias porque somos una familia. Entonces yo como papá tendría que estar buscando alejarme de eso, pero ¿qué crees? Cualquier otro papá de esta comunidad tendría que estar, ¿qué crees? Haciendo lo mismo en su casa. Porque el Señor nos está diciendo: alejémonos de todo eso. Ya no se entrometan. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Pedro? Eso es muy fuerte. Si vamos a sufrir como en la vida, o para Dios, hay que sufrir como cristianos, ¿sí o no? No como pecadores. Y en la lista de Pedro dice: entrometiéndose en lo ajeno. ¿Se acuerdan que vimos eso? No tiene mucho que lo vimos. Entonces, no es algo que se me ocurra a mí como una moda para llevar la contraria a la cristiandad. La Biblia lo enseña. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar en mi casa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Ya acabaste tu tarea? Te di unos minutos de recreación. Te dije que puedas ver estos videos para aprender esto. ¿Me explico? ¿Te gusta este partido de baloncesto o de fútbol o lo que sea? Ok, velo, pero termina y se acabó. ¿Me explico? Pero estoy yo checando, estoy dando un seguimiento. No le dijo, bueno, velo, y pasaron 5 horas y ¿qué haces, hijo? Pues aquí sigo. ¿Qué haces? Pues viendo videos a ver qué ¿me explico? No, es una ventana al inframundo. Pero no es una ocurrencia mía. Es algo que Dios nos está diciendo de alguna manera. Entonces, ¿yo lo tengo que ejercitar aquí? No, aquí yo te lo repito y tú me lo repites. Pero lo tengo que ejercitar, lo tengo que practicar. ¿En dónde? En las casas, en mi casa. Y cuando yo empiezo a caminar alejándome de eso, eso quiere decir que hay un despertar, hay un avivamiento o hay un avivar de Dios. En otras palabras, podemos decir: estoy creyéndole a Dios porque estoy obedeciendo lo que Él ya dijo. Y fíjate, se reunían todos los que habían creído. O los que habían creído estaban ¿qué? ¿Qué dice ahí? Juntos. ¿Qué va a permitir? ¿Qué va a propiciar que estemos juntos? Que haya un deseo de estar juntos. Que hayamos, primero, antes de estar juntos, que hayamos ¿qué? Creído. Y el creer es igual a obedecer. Cuando tú y yo creemos en lo que la palabra dice y empezamos a obedecer en nuestras casas, no va a ser algo marciano, salvo que se nos ocurra una bobada en nuestra carne y creemos que Dios nos habló. Por eso también hay que consultarlo con la Biblia y ponerlo al consejo de los hermanos mayores en la fe, porque puede haber ocurrencias, y sí las hay, y hay que tener cuidado con eso. Pero si es algo que dice la Biblia, sin caer en lo religioso, sino algo que es vivo, viene el Espíritu, y decimos: oye, es que Dios me ha hablado esto, le estoy diciendo a mi esposa esto, mis hijos lo están aprendiendo, nos cuesta trabajo, pero la Biblia nos insiste. Llevamos ya 2, 3 días orando o semanas hablando de esto, ¿no? En sus estudios recurrentes como familias, cada quien en su casa, y vimos que el Señor insiste, no sé, en la santidad en esta área.
¿Tú crees que puedas orar por nosotros, Samuel? ¿O cómo ves esto? ¿O tú qué piensas? Y yo a lo mejor te puedo decir, Dios me ha hablado lo mismo. O a lo mejor no me lo ha hablado, pero te puedo decir, oye, está increíble y qué bueno que me dices eso porque me está retando. ¿Qué crees? Yo en mi casa también buscar eso porque tu familia es parte de la iglesia y yo soy parte de esa iglesia. Y si Dios te está hablando en tu casa a santificarte en X o Y, y tú me lo compartes, Dios en ese momento me está hablando también a mí a que también lo busque porque Josué nos enseña, yo en mi casa, ¿qué? Serviremos. Y Josué puso el estándar y era todo el pueblo, quieren seguir a Dios, entonces imiten la vida de Josué y su casa. Entonces cuando la vida de Josué y su casa, entrecomillado, está viviéndose en tu casa, en tu casa, en tu casa, entonces compartimos qué Dios nos está diciendo, compartimos en qué estamos creyendo, qué estamos empezando a obedecer, y eso aparte que nos va a retar a ponerlo en práctica, porque te lo está diciendo a ti, quiere decir que Dios también lo quiere de mí, porque no puede ser que tú vengas santificado en un área, pero yo vengo pecador en esa área. Pues eso se lo enseñaron a ellos, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Porque a mí no me lo enseñaron así. De la iglesia en la que yo venía, o a la que yo me reunía hace 20 años, no era así. No me importa si la iglesia a la que te reunías o de donde vienes era diferente. Si Dios lo dice en su palabra y lo está empezando a marcar en diferentes familias, quiere decir que Dios te está invitando a que también lo busques y empieza a obedecer, porque eso es un testimonio, la obediencia, de que hemos creído. Y cuando vivimos esa realidad, entonces nos juntamos, habitamos juntos. Y las reuniones, los servicios, y me refiero no más a servir, estar juntos, sino cuando servimos a otros, cuando incluso en nuestro caso muy específico, los internados, los sets de oración. ¿Sabías que cada tiempo de oración, en el cuarto de oración, es un servicio a la iglesia? Y peor aún, nos están viendo. Por eso a veces tenemos que tomar ciertas reglas que pueden sonar como payasos, como, no exageren, el Señor no se fija en la vestimenta, Él no hace acepción de personas, sí, pero la gente no está viendo. Entonces yo no puedo llegar mal vestido, yo no puedo llegar y no me sé la canción, yo no puedo llegar y decir, oye, ¿cómo eran las notas? O si no me las sé, pues me pongo así a esperar, ¿no? No, qué payasada, mejor ya no transmitan, no. Y si quieren no transmitimos, eso no es el punto, sino la gente está viendo el servicio a Dios de mi vida. Entonces, o sea, desde nuestra manera de ser, si yo no estoy culturizado con el reino y busco darle lo mejor a Dios, no en el servicio porque está en la cámara, ¿no? O no, yo me porto bien porque soy esposa de fulano, ¿no? Pero afuera de la iglesia soy un malvado o una malvada, no, sino porque es mi estilo de vida. Estoy buscando obedecer porque he creído la palabra. Cuando nos juntamos a servir a la iglesia, cuando nos juntamos a ministrar a Dios primeramente y a los hombres, en este caso incluso por internet, va a ser algo que va a traer un poder de Dios o el poder de Dios y va a golpear las tinieblas, va a sacudir el alma de la gente, va a provocar que haya temor de los que ven. No temor de nosotros, temor a Dios, porque van a ver la santidad de Dios manifiesta en un grupo de personas con un montón de debilidades, con un montón de retos en su vida, incluso con ciertas escaseces, con ciertos temores todavía, inmadurez, pero que estamos dependiendo de lo que Dios quiere hacer, estamos siendo obedientes en lo que Dios nos permite entender y obedecer, y va a provocar temor de Dios en la gente que nos oiga, que nos vea, hermanos. Tú puedes decir, yo no predico, ¿no? A mí no me han invitado al Parque Denver. En tener un gozo, en tener ese deseo, sí, ¿qué más va a haber de Dios? ¿Amén? Y dice que era ¿cuándo? Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, o sea que la perseverancia era estar unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. ¿Te das cuenta que se repite lo del 42? Comían juntos, pero aquí hay otra característica. ¿Qué dice ahí? Con alegría. ¿Y luego qué? Sencillez de corazón. Nada ostentoso, porque pues, a lo mejor no todos van a poder, o también a ver si te alcanza el bolsillo para sustentar tanta situación ostentosa todos los días. Era con sencillez. ¿Por qué? Porque la idea era estar unánimes, gozosos con un hermano, con otra familia, o incluso entre familias. Porque aquí creemos que las familias o los congregantes están todo el tiempo así como el Chavo del 8, ¿no? Me da una tacita de azúcar, vecino, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese programa? Sí, pero eso se llaman la vecina, no, era otro, pero ahí llegaba, ¿no? Exacto, los chiflados, yo no sé, ¿no? Una tacita de azúcar, ¿alguien se acuerda de eso? ¿No? O sea, los caquitos.
Y el punto es que ahí estaban siempre, ¿no? De metiches y que no sé qué. A veces nos imaginamos que la iglesia en hechos era así, o sea, hoy van a comer en mi casa, y sí había eso en un sentido, ¿no? Pero mañana voy a la de Said, pero luego Said va a la de Magdiel, pero luego Magdiel va, ¿no? Con Delia, y luego Delia va con Silvia, pero luego Silvia va, ¿no? Con Minerva, luego Minerva, ¿no? Le cae a Beto y Ceci, ¿no? Y luego nos aventamos un viajezote hasta Tlaxcala y le caemos a Evaristo de sorpresa, ¿no? Porque es todos los días, ¿no? Y luego la señora Marta nos invita también, ¿no? Ahí al recalentado. Y a veces creemos que es así, como si fuera una kermés, ¿no? Como si fuera la posada navideña, ¿no? Pero si tú te pones a pensar con el sentido humano cuerdo, ¿no? O sea, no me refiero a humano caído, sino con la lógica, ¿quién podría sustentarse así? Créemelo. Al tercer día alguien va a odiar a alguien. Alguien va a decir, en mi vida vuelvo, ¿me explico? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Entonces a veces creemos que así era, no, es que todos estaban en todos lados, ¿no? Y vamos a partir el pan, ¿no? Y ahora todos en la Madeleine, ¿no? Y ya mencioné la Innomable, ¿no? Ahora, quiero regalías de eso, entonces, porque ya hicimos un anuncio ahí, ¿no? Y ahora le caemos todos, ¿no? Y al rato va a decir, pues sí, pero ya la cuenta fue muy larga y de repente algunos se fueron como que, yo voy a pagar él, o sea, algo puede pasar. La Biblia no se refiere a eso, aunque sí sucedía eso, históricamente. Hay datos de que sucedía esto más adelante, ¿no? En la historia ya de la iglesia, pero te voy a decir a qué se refiere. En esencia, a que cada familia compartía y vivía como familia en sus casas con sencillez de corazón. O sea, quiere decir que la familia de Enrique, ¿no? Mi familia, la de Roberto, la de Evaristo, la de Lalo, ¿no? La de Rolando, estaban viviendo eso. Todos los días buscaban partir el pan juntos, se mantenían en la palabra, ¿no? En la enseñanza de los apóstoles, se juntaban con los que habían creído, con sencillez de corazón. Está hablando de una dinámica de familias, porque la iglesia es igual a la familia es la iglesia. Esto quita un peso quizás para muchos de que, entonces no tengo que estar invitando. No te está invitando a nadie. No vas a poner el comedor común, ¿no? No es el dispensario católico ahora cristiano donde vienes y te dan tu kilo de azúcar. No es así. Porque la Biblia dice, más adelante Pablo enseña, el que no trabaja, ¿qué? Que no coma. Y más adelantito se armó una bronca con los esenios y los judíos, ¿sí o no? Porque no hacían caso a las viudas de los esenios, ¿no? Y nada más a los judíos, ¿no? Y había una disputa ahí rara porque, oye, pues como que mucho favoritismo, ¿no? Incluso los que vendían sus terrenos pero escondían el dinero, el Espíritu Santo se los echó al pico, ¿sí o no? ¡Pum! Dios mismo se los echó al pico porque le mintieron al Espíritu de Dios. Fuertísimo está eso. Entonces te das cuenta, no era como una comuna hippie, sino las familias estaban viviendo la realidad y cuando participaban juntos en una reunión, porque sí dice que estaban juntos en el templo, ¿sí o no? Pero ya en la manera de la perseverancia no habla de que estaban juntos en el templo, habla de una perseverancia del día al día. ¿Cómo puedes vivir tú como hippie? Entonces, ¿quién te mantiene, no? Pues que mantenga el que más tiene, y cuando se le acaba el que más tiene por haber dejado todo, así no funciona. Era cada quien como familia trabajando en su labor, pero ¿qué crees? Todos buscaban permanecer en la doctrina, en la oración. Cuando había convocatoria, que era todos los días, ¿no? Entonces tenían a bien ir a la reunión en el templo o en las casas más adelante, cuando ya con Pablo era en casas en otras regiones también, ¿no? O en una sinagoga, en los días en los que no se ocupara el espacio. Pero el día al día era por familias. ¿Lo estás entendiendo? 47. ¿Qué hacían? Alababan a Dios y tenían, ¿qué crees? Favor con todo el pueblo. O sea, había una reputación de que la misericordia de Dios se manifestaba en el buen trato de los creyentes para con el pueblo. Una reputación un tanto torcida y pisoteada, por lo menos en esta ciudad o en este estado. Un cristiano igual a un pecador valedor aparte. El testimonio, por lo menos en esta ciudad, para no irme tan a nivel estado, aunque puedo decir que es a nivel estado, y para no irme a nivel país, porque ya sería muy atrevido, aunque es verdad, ¿no? Pero en esta ciudad, un cristiano es igual a un pecador sin vergüenza.
porque se divorcian, se casan, se dan en casamiento y les vale gorro. Eso sí, siguen siendo pastores, siguen siendo predicadores, siguen teniendo su ministerio, siguen siendo gente que da psicología o que enseña no sé qué para la familia, o que imagínate. ¿Pero qué crees? Son cristianos. ¿Cuál favor con el pueblo? Los pocos que no son creyentes en esta ciudad, guácala, yo que quiero tu cochina religión. Porque es una religión, no es la vida de Cristo. Pero cuando es la vida de Cristo, cada familia, esposa, esposo, soltero, soltera, hijos en crianza, ¿no? O ya hijos solteros trabajando ya con mayoría de edad, están haciendo lo que todos tenemos que hacer. Y esto involucra alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y entonces el fruto final, fíjate hasta dónde llega ya la llenura, o no la llenura, sino el agregar o el crecimiento en personas o en miembros o en números. Llega hasta el final, ¿te das cuenta? Y el Señor, ¿qué dice? ¿Quién añadía? ¿Cada cuándo? Cada día. No es de que hay que hacer una jornada evangelística porque pues ya nos estamos llenando de viejitos, ¿no? Es uno de los retos que vamos a ir a tratar, ¿no? A estos lugares, ¿no? Los jóvenes no quieren entrarle, ¿no? Porque hay una discrepancia entre los ancianos de 70 y los jóvenes de 20 y tantos, ¿no? ¿Cómo le hacemos, hermano, para que haya una unidad, ¿no? Dios te puso en tu corazón algo, ¿no? ¿Hay de hablar de eso? ¿No? Sí fue eso, ¿no? ¿Me dijiste? Bueno, pues entonces te malentendía. ¿Cómo le hacemos para que se pueda unir, ¿no? El celo que tenía el pastor que Dios usó estos hombres para comenzar la iglesia hace 30, 40 años, ¿no? Con los jovencitos de ahorita. ¿Y dónde están todo el relleno de 30, de 40, de 50? ¿Dónde están? ¿Por qué no hay un celo? Porque no se está viviendo una vida de iglesia que es igual a una vida de familia en santidad. Una familia santa es igual a una iglesia sana. Lo último que el Señor hace en esta lista, o lo último que sucede en esta lista del estilo de vida de la iglesia como familia o familia e iglesia, es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, les traía, aquí llega este. ¿Para qué lo traía? Para ser salvo. ¿Por qué no dice para que lo disipulen en la escatología? ¿Para que le enseñen arpa y copa? ¿No? Para que le enseñen el modelo de los internados y se replique en otro lugar, ¿no? Para que le enseñen los conocimientos secretos de cómo vender libros, ¿no? Yo no sé. De cómo hacer clases didácticas para niños. No, los agregaba ¿para qué? Ser salvos. Y todo lo demás, Señor, se iba a empezar a adherir, porque toda la iglesia vivía en una sola cosa. Vivían una misma lógica, tenían una única razón de existir, de vivir y de servir, de buscar a Dios. No hay mejor discipulado, hermanos, que la vida misma. Y cuando la vida misma la tenemos en Cristo, o es Cristo nuestra vida, es el mejor discipulado, porque te vas a enfrentar a corajes, a depresiones, a situaciones mal pagadas, ¿no? A malos momentos, a rachas difíciles, a enfermedades, incluso a pérdidas, a tiempos de bendición, de sobreabundancia. Todo eso te lo enseña la vida. Y si estás en Cristo, es la escuela misma de Dios. Pero ¿por qué tenemos que ir o acudir a otro tipo de enseñanzas o a alguien, a ministerios especiales? Porque se está viviendo una bipolaridad o una dualidad. En casa soy alguien y en la reunión soy otro. O espero que el pastor o el que enseña o la maestra o el del ministerio o el líder o el músico o el ungido sea el que me enseña, pero cuando yo estoy en mi casa, no, yo soy, no sé, pintor, bolero, ¿no? Músico, diseñador, químico, ¿no? Ingeniero, lo que sea. Entonces yo tengo otro estilo de vida, yo tengo mis cosas que hacer y en la iglesia es otra cosa. No, hermanos, es lo mismo. No podemos separarlo. Incluso el separarlo o no haberlo entendido así ha provocado un retroceso en la vida de Cristo de parte de los santos en la iglesia. ¿Lo estamos cachando? Bien. Se dedicaron a la enseñanza y a la comunión de los apóstoles, a romper el pan o partirlo y a orar. Entonces vemos cómo comienza con una perseverancia o una dedicación y termina complementando esa dedicación.
Ese perseverar. Ahora, ¿qué es perseverar, hermanos? ¿Insistir? Una constancia, pero una constancia que es el fruto de una insistencia. Porque para ser constante en algo tú tienes que insistir en seguir siendo constante, ¿sí o no? La constancia no es automático. Ya lo entendiste, ya soy constante. No, para ser constante tienes tú que esforzarte en volver a hacerlo, en levantarte temprano, ¿no? En todo esto. ¿Alguien ha podido implementar disciplinas, a lo mejor de levantarse temprano para ciertas cosas, ¿no? Y te dura una racha, a lo mejor por la emoción, una semana, un mes, ¿no? Un estilo de vida para comer, de dormir temprano. Algo te motivó, algo te llamó la atención, viste incluso el fruto de algo que se te antoja y dices, yo quiero llegar a ser así, ¿no? Alguien con más músculo, con más salud, ¿no? Con un entendimiento mayor, no sé. Entonces voy a leer diario 5 capítulos de la Biblia o voy a leer en voz alta para mejorar mi dicción, no, lo que sea. Entonces te motiva porque incluso viste el resultado futuro en alguien más. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Biblia dice que veamos o que imitemos la fe de aquellos que alcanzaron las promesas en Hebreos. Yo tengo que ver la promesa de Dios cumplida en la palabra de Dios, manifestada en la vida de otras personas y decir, ok, Abraham no nada más saludó de lejos la ciudad, sino podemos entender ahora por Cristo que es una ciudad que viene del cielo, la Jerusalén celestial. Entonces, como yo ya sé el inicio y entiendo el fruto del futuro o el fin que va a tener la vida de los que han creído, yo me esmero y me esfuerzo en la gracia que se me ha concedido para poder mantener una rutina para alcanzar esas promesas. Hebreos 11 y 12 es por excelencia los 2 capítulos que nos dejan claro ese deseo y por qué lo deseamos. ¿Qué va a haber al final? ¿Estamos de acuerdo? Incluso es una tan grande nube de testigos. Hay testimonio de gente que ya lo logró y podemos ver el fruto de su trabajo. Entonces, como alguien lo logró y alguien está disfrutando ese fruto, quiere decir que yo también puedo. Pero ¿qué pasa después de que viste eso? Te emocionaste, a lo mejor te dura un mes, a lo mejor un año, no sé, me estoy yendo muy buena onda. A veces dura hasta 2, 3 días, ¿no? Una semana. Y después, ¡pum! ¿Sí o no? Se acabó la constancia. Se necesita el esfuerzo, la perseverancia. Si yo quiero ser constante en algo y perseverar en algo, necesito esforzarme. Porque el día que ya no quieres parar temprano, el día que ya no quieres leer tanto la Biblia, el día que ya no quieres hacer lo que has entendido que es bueno empezar a hacer en el Señor, tienes que esforzarte, tienes que pedir ayuda, tienes que confiar en que el poder del Espíritu te va a llevar y a guiar a que tú lo puedas seguir haciendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice Hechos que todos ellos perseveraban. O sea, su enfoque principal día a día era, hoy tenemos que darle gracias a Dios en lo que hacemos, hoy tenemos que alabar al Señor en todo lo que nos da, e incluso en lo que no tenemos, decir, Señor, gracias porque si no se dio, tú sabes por qué, te bendecimos, ¿me explico? En buscar un momento en donde podamos partir el pan y tener una comunión con Dios en la casa, con la familia, ir al templo, entrecomillado, ¿no? Ir al auditorio y tener comunión con otros hermanos que también han creído. Eso tiene que ser nuestro enfoque diario. Esa es la esencia en lo que tenemos que perseverar. No un día me despierto, ay, sí estoy emocionado, leo la Biblia, oh, el Señor me habló, estuvo increíble, y al otro día, no tengo ganas, pero hoy toca hacer oración, y bueno, mañana al fin que hay todos los días, ¿no? Mañana me tocará, hoy descanso, ¿me explico? No, ahí dejamos de perseverar, ahí se perdió la constancia. A veces creemos que es hasta el domingo, es hasta que Dios me hable, no, es si un hermano me anima, no, porque nadie me habló hoy, no. Es nuestra responsabilidad. Ahí no dice que se hablaban por teléfono o se mandaban cartas o palomas mensajeras, ¿no? Para animarse. ¿Vas a la iglesia, hermano? Yo sé que hay testimonios increíbles donde hubo alguien que Dios envió y estuvo muele, ¿no? Hasta que la familia se convirtió, hasta que los del parque por fin entendieron. Y que está bien. Cuando Dios te pone una carga por alguien, sé molón. Sé un buen molón, un santo molón. Pero la Biblia no dice que había quienes están moliendo gente. ¿Ya vas a la reunión? ¿Vas al templo hoy? ¿Vas al templo hoy? ¿Vas al templo hoy? Este es un versículo, o la palabra templo, esta es una de 2 en todo el Nuevo Testamento donde templo significa auditorio, no eclesía, ¿ok? No se reunían como iglesia, está hablando que la iglesia iba al templo, habla de un lugar físico, ¿ok?
Pero aquí no dice que estaban insistiendo, oye, vas a ir, vas a ir. Entonces no es pretexto, ay, hoy no me habló nadie. Pero es que tú ya has creído, ¿sí o no? Entonces tú ya puedes obedecer, porque has creído. ¿Qué hace falta? La constancia. Ay, hoy no. Entonces el día que no haces o no participamos de estos requisitos, o de estas, no requisitos, de estas características o cualidades de la iglesia, familia, iglesia, quiere decir que ese día no fuimos perseverantes. Ay, Samuel, pero ahora ya pusiste más trabajo. No. Si te das cuenta es lo que hacemos todos los días o buscamos hacer todos los días. Y no es una ocurrencia de ven pronto. Hubo una temporada en donde me decían una y otra, es que pones el estándar hasta acá. No, es que la Biblia dice eso. Eso tendría que ser la norma bíblica, de vida de cualquier creyente. Entonces fíjense qué interesante esta parte. Vamos terminando lo que estamos hablando hoy. ¿Están bien? La iglesia primitiva o los inicios de la iglesia nos muestra en la Biblia que era una iglesia o una eclesía, una asamblea de gobierno celestial en la tierra a través de la iglesia. Es lo que significa la palabra eclesía, ¿no? Es una asamblea, una reunión de personas, pero con una finalidad de gobierno, de ejecutar leyes. ¿Qué leyes? Las de Dios, los juicios de Dios, la verdad de Dios. Esa es la iglesia. Nuestra reunión como iglesia es una reunión de eclesía, es una reunión de santos con la finalidad de ejecutar las leyes o los juicios de Dios. ¿Cuándo? Cuando oramos, decretamos y declaramos, como está escrito. Pero ¿qué crees? Cuando estamos como familias, que sigue siendo la iglesia, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la escuela, seguimos decretando y seguimos ejecutando las leyes y los juicios de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cómo? Con nuestra vida en santidad. Vivo en santidad, sigo testificando que Jesús es Rey. Vivo en santidad, sigo testificando que yo no me pertenezco a mí, sino ya le pertenezco a mi Señor, que es Jesús. Pero me reúno con los santos, entonces uno hace correr a 1000, 2 a 10,000, un grupo de personas podemos ejecutar, atar y desatar para que sea como en el cielo, en la tierra. Amén. Esa es la eficacia de la eclesía. Entonces la eclesía primitiva o los inicios de la iglesia nos testifica Hechos que era una iglesia que vivía en unidad. Una perseverancia en la unidad y una unidad que permitía que hubiera perseverancia. Pasar tiempos juntos, comer juntos, satisfacer las necesidades juntos, aprender juntos, orar juntos, llevar las cargas juntos, incluso testificarle a personas nuevas o almas nuevas que el Señor agrega juntos. Pero también involucraba como familias, cada quien en su casa, el seguir en esta constancia, papá, mamá, esposos, hijos, y mantenerse en esta misma manera de vivir. Hoy no viene Saída a comer a mi casa, ¿no? Hoy no viene Asael. Hoy no oramos. No, tú vas a orar en tu casa, deja a Asael que coma solo. A veces es bueno que también estés solo, para que no se engente, ¿no? Porque en la puerta está Asael. Te despides y ahí está Asael, ¿sí o no? Ya pronto tendrá su detallito ahí. Y ya la cosa va a cambiar. Ya va a ser diferente. No saben qué hacer. Me pusieron rojitos, pero no saben qué hacer ahí. Y luego los voltean a ver, peor, miren, ya. Escóndanse muchos, que no los vean, que no los vean. Hoy no viene fulano de tal a mi casa, entonces, bueno, pues vamos a orar y ya nada más comemos. No, se sigue buscando, se persevera. Y al rato hay un set de oración, entonces vamos juntos como familia, ¿sí o no? Todos los días participando de esto. Entonces involucra como iglesia, todos juntos, partir el pan, ¿no? Como lo acabo de decir, orar juntos, llevar las cargas, aprender juntos, pero también como familias separadas en nuestras casas, seguir siendo la iglesia y seguir llevando este estilo de vida de iglesia, porque la iglesia es familia, familia es iglesia. Estar en la congregación, o sea, en el auditorio, congregados, significa estar juntos, pero también estar en obediencia, cada quien en su casa, en sus trabajos, en la jornada del día al día, también habla de estar juntos en unidad. Si yo no me santifico en mi casa, yo no estoy en unidad contigo, yo rompí la unidad en el Espíritu. Y tú dices, pero nadie te vio, Samuel, entonces ahí tú te arrepientes. Nadie me vio, pero me vio lo importante, Dios.
Y también los demonios y las potestades. Y ellos saben que es puro fantoche porque en mi casa soy un pecador, no estoy en unidad, pero aquí vengo a dármelas de muy santo y de mucha unidad. ¿Me explico? Digo, estoy diciendo un supuesto, no vas a asustarte. Entonces, Samuel, ¿qué haces? Pero el punto es este. La unidad no nada más es que estamos juntos comiendo palomitas y compartimos, ¿no? Yo agarro de tu plato, tú del mío, porque yo tengo enchiladas, tú tienes caramelizadas, ¿no? Y compartimos. ¡Ay, están en unidad los hermanos! No. Es porque buscamos las cosas de Hechos 2, lo que acabamos de leer, congregados en el mismo auditorio o en el parque, donde sea que estamos, pero cuando ya no estamos congregados, seguimos buscando las mismas cosas. Eso propicia la unidad. Pero para tener esa unidad necesitamos la constancia. Entonces la constancia propicia la unidad y la unidad nos ayuda a tener el ánimo para seguir siendo constantes. Alguien ayúdeme con Hebreos 3:13, por favor. Bien, tenemos tiempo de ver un par de citas más. Fíjense, ¿qué dice? Alguien lea, por favor. Hebreos 3:13. ¿Qué hace que el pecado, Hebreos 3:13, ¿qué provoca que nos endurezcamos? En Hebreos, vamos a analizar este versículo. Léelo otra vez, Noé, por favor. Ok, ¿qué provoca el endurecimiento? El engaño del pecado. ¿Cómo puedo evitar ser engañado por el pecado? Exhortándonos, o que me exhorten. Tú puedes decir, bueno, ya, a lo mejor puedes pensar, ¿no? Ese hermano lee la Biblia todos los días, se nota, porque incluso te habla mucho, sí, pero leer la Biblia no es todo, hay otras cosas también que tenemos que aprender y que tenemos que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? De nada me sirve leer la Biblia todos los días y mucho tiempo si no cambio mi manera de hablar, mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de conducirme con los demás, ¿no? Si no está habiendo un cambio con lo que estoy leyendo, entonces estoy exhortado en muchas cosas. Incluso puede llegar a pensar que estoy leyendo en mis méritos, en mi hombre natural y no en el espíritu. Por eso no hay cambios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo no soy exhortado todos los días y si yo no exhorto de acuerdo al papel que estoy fungiendo en mi estatus, en el que estoy viviendo, en mi temporada de vida, por ejemplo, como esposo, yo tengo que exhortar, y como padre, todos los días a mis hijos y a mi esposa. Para los que están recién casados o que tienen menos de 10 años de casados, ¿no? 7 a lo mejor, o menos de 7, puede ser, no, es que todo es tan perfecto de él o de ella, sí, pero pronto, estás muy pronto, si ya pasaste los 5 años de casado, estás muy pronto a que se rompa ese encanto, que es parte de lo natural y del enamoramiento. Y te vas a dar cuenta que no es perfecta o perfecto en todo y que tienes que decirle, oye, creo que está mal que siempre dices algo y no lo cumples. Y va a llegar la ofensa de él o de ella porque dice, ay, ¿por qué no me lo decías antes? Pues porque estabas muy enamorado o enamorada. Pero va a llegar un momento donde vas a decir, oye, qué vergüenza, porque nos mandan llamar cada rato porque por tus imprudencias siempre la regamos y hoy no eres tú solo, eres tú y soy yo, esposa. Y ahora no eres tú y yo esposa, eres tú y yo esposa y críos, ¿me explico? Entonces, si la esposa o el esposo no se exhortan, no diario, incluso hay temporadas en las que es cada rato, pues la cosa va a estar rara, ¿sí o no? Porque va a haber un engaño producido por ¿qué? El pecado. Y eso va a provocar que el corazón del no exhortado termine ¿qué? ¿Te das cuenta qué importante es eso? Ahora, imagínate que fuera en la iglesia o en la reunión, ¿no? En el templo, para seguir la línea de lo que dice Hechos. ¡Qué amolada! Porque entonces ahí sí yo le diría, Señor, pues muchas gracias por el changarro y te entrego las llaves, ¿no? Y manda a otro a exhortar diario en el templo. ¿Te das cuenta que no funciona así? Vente diario a que yo te exhorte, ¿no? ¿Y a mí qué me va a exhortar? Si nadie predicara, ¿no? Pues ya me amolé, ¿sí o no? ¿Quién me tiene que exhortar? Obviamente es Dios a todos, pero ¿a través de quién? Dios me dio una ayuda idónea que está duro y dale. Duro y dale. Esto. Pregúntenle a mis hijos.
Yo puedo decir, ay, qué molona señora, ¿no? Si ya tuve mamá, ¿no? Quiero una esposa, no una madre. Y el Señor decir, cállate, yo te estoy mandando, te puse esa mujer para que te exhorte. Porque si no te exhorta, corres el riesgo de que el pecado y su engaño, que te dice, no, tú puedes, tú sabes, tú tienes, tú lo que sea, te va a engañar y tu corazón se endurezca. Y al ratito, en unos días, unas semanas, unos años, seas un pecador que no se da cuenta y nadie te va a sacar de tu engaño, porque ya estás duro. Qué fuerte, ¿sí o no? ¿Dónde voy a ser exhortado? ¿En mi casa? Y si mi esposa no tiene éxito en Dios, en lo que está haciendo, porque yo estoy ya un poco más duro de lo que se esperaba, ¿quién crees que va a usar Dios? ¿O a quién crees? A los hermanos. ¿Quién crees que va a exhortar a mis hijos todos los días? Porque ustedes no están ahí, lávense los dientes, báñense, arréglense, ¿no? Asénse, esa playera ya la usaste ayer y está un poco olorosa, ¿no? Cámbiala. ¿A poco yo los invito a mi casa? Vengan a cambiar eso, ¿no? Vienes de hacer un deporte, ponte otra ropa, vas a la iglesia, tápate, ¿sí o no? No vengas como se te da la gana. En tu escuela te enseñan a hacer esto, tu vecino, tu primo, tu amigo, viste este video, traes esta moda, ¿no? Hasta que llega a la iglesia y que Samuel por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Revelación, se le ocurra verte llegar y no. Mientras Samuel no me diga, quiere decir que no estoy mal. ¡Qué tontería! Tienes un padre, ¿sí o no? Tienes una madre que si no te exhortan, ¿qué crees que va a pasar? El pecado te va a engañar, va a producir un engaño, un estupefacto ahí en tu mente donde yo estoy bien. Y qué peligroso en la edad de los adolescentes. Y van a crecer diciendo, yo estoy bien. Y al rato un hermano en Cristo dice, oye, jovencita, oye, hijo, eso está mal, contestaste mal, te vistes mal, hablas mal, incluso hasta hueles mal. A mí nadie me lo dijo, yo estoy bien, en mi casa sí se hace, ay, qué sangrón, ay, ya no quiero nada con ellos, ay, ya no me... Y van a llegar a los 17, 18 años, ¿por qué no es en la iglesia, jovencita? Es que ahí nada más nos prohíben. Ya el engaño hizo efecto, se endureció. Y una generación que buscaba de Dios o que se estaba entregando a Dios por falta de la exhortación de los padres, por falta de lo que dice Hechos, de todos los días estar dando gracias a Dios, partiendo el pan en la casa, el papá diciendo, Dios bendiga este pan, Señor, gracias por esto, hijos, denle gracias por lo que tienen, y si nos sobra o tenemos de más, vamos a pedirle a Dios, Señor, dinos a quién darle. A lo mejor no vas a vender tu terreno o tu coche para dar los millones, pero ¿qué crees? Siempre nos sobra algo o siempre hay algo extra que sabemos que es la bendición de Dios que nos dio extra. ¿Para qué crees? Para darle al que no tiene. Entonces le marcas, oye, ¿cómo estás? Mira, tengo aquí 1 kilo de carne que ya cociné y no se va a acabar. O los niños ya se aburrieron porque llevamos 3 días comiendo carne molida. ¿Quieres un poco? ¿Sí o no? No nos vayamos hasta el extremo, que así fue literal. Pero a lo mejor no está, bueno, no a lo mejor, no estamos maduros para vivirlo todavía así, en donde, ¿sabes qué? Ya vendí mi terreno, aquí tengo 5 millones de pesos, los pongo a tu disposición y que Dios, cuando diga a quién le hace falta, se reparta, que con ese dinero yo pienso que mantendríamos por muchos años a los que están de tiempo completo y más, ¿me explico? Porque nadie está buscando estar en la riqueza, ¿no? A veces, cuando voy a ciertos lugares que me invitan a predicar, de repente te invitan, por lo regular siempre el primer día y el último son los días como donde te invitan al lugar especial, ¿no? El primer día como para, de bienvenida, y el último día como para olvidarnos, perdón, el recuerdo final, la foto y lo que sea, bla, bla, ¿no? Cerrar con broche de oro. Una vez fuimos a un lugar, una cafetería, que está delicioso. En X lugar, no voy a decir ya más, ¿por qué? ¿Por qué no? Y ya se pagó la cuenta, una cafetería, no creas que era así un restaurante, una cafetería, todo orgánico y bla, 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 bla. Y al final... No, pues ya sabes, no, yo pongo mi parte, no, yo pago, no, bla, bla. Yo por un tiempo incluso donde invitaban, el primer día tenemos esta costumbre, mi hermano y yo, de pagar la cuenta en el lugar a que nos invitaban. De alguna manera para un testimonio de que no estamos aquí para que nos sirvan, también vamos a dar, ¿no? Y en este lugar yo no había podido pagar nada y dije, bueno, yo voy a pagar. Y el pastor, no, bla, 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 bla. Y dime si direte, le dije, bueno, ya está bien, ¿no? Y clásico, que va a poner su tarjeta, yo se la quito, no sirve, ¿no? Y hasta los meseros sacan de onda, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, cuando ven que estamos jugando y peleándonos, ¿quién va a pagar? Se sacan de onda así como, ¿no? ¿Qué traen? Le digo, ese dinero es de narcos. Y dice, no, él viene de México, él es el narco, ¿no? Y empezamos a hacer bromas así. Y al final, alcancé a ver el ticket y pues ya cedí, dije, sí, paga tú, hermano. Una cafetería. Casi $600 de un sándwich, unos cafés, unos postres.
Y dije, con estos $600 hubiéramos vivido no sé cuánto, ¿me explico? O sea, uno empieza a hacer números y le pone nombres, ¿no? Como la lista de Schindler, ¿no? Este anillo vale tanto, ¿no? Esta agua alimenta, ¿me explico? ¿Así has visto esa película? Llega un momento en que empiezas a cuantificar, así dices, no, a mí mejor no me des los billetes, la ofrenda así, o me compres esto, mejor dame el cash, porque con esto este vale 2 cabezas, este vale 4 cabezas, ¿no? Y Dios ha sido fiel. De repente regresamos con el sustento por 2, 3 años para algunas personas, así ha pasado, los muchachos ponen testimonio, ¿no? A veces salimos y van de vacaciones, no voy de vacaciones, vamos a predicar y de repente, ¡pum!, se abre y, ¿qué creen? Va a haber sustento y Dios ha sido fiel, ¿sí o no? No sabemos qué pasa, pero mi punto al que voy es que a veces creemos, no, hay que venderlo todo. Bueno, si se da eso, aleluya, va a haber dinero para lo que se necesite, incluso pues, compramos el terreno y pagamos la cochina renta, ¿no? Pero Dios sabe por qué no ha pasado eso. Pero a veces son cosas muy prácticas. ¿A quién le ha pasado, jefe de familia, mamá sobre todo, que hacen de comer y al segundo día, o sea, está el recalentado, ¿sí o no? ¿Quién no ha comido recalentado? El que no ha comido, pues no pasa nada, pero la verdad es muy común, ¿sí o no? El recalentado. Incluso es el más rico. A mí me gusta, y así me acostumbré con mi mamá, a cenar lo que hemos comido, era como, sí, ¿no? Pero ¿qué pasa el segundo día del recalentado? Que hiciste tacos de pollo y te salieron como 300 tacos de pollo, ¿no? O hiciste pozole, ese era clásico. El pozole yo esa me la sé de memoria. ¿Quieres ahorrar? Entra una tanda y haz pozole toda la semana. Esa me la sé por mi mamá, ¿no? Las tandas y pozole, ¿por qué? Porque estoy ahorrando para esto, hijo, y ya sabíamos. Semana de pozole, porque con un caldote comes toda la semana, pero ¿quién quiere pozole para el miércoles cuando comenzaste el lunes, no? Y es como, ya, por favor, ¿no? Y ya lo cambias, ¿no? Que tostadas y que le pones el pipián para que sea pozole verde, ¿no? Y ahí te puedo dar unos tips. Pero el punto es que, ¿cuántos se cansan del recalentado? Pues yo pienso que llega un día que ya no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese recalentado? A lo mejor no era para recalentarlo 2, 3 días, a lo mejor era para, comiste ese día y para que tengas algo nuevo mañana, a lo mejor el Señor está esperando que tú digas, oye, me sobró todo este caldo, ¿lo quieren? Sí, y lo das, ¿me explico? Tienes en común, eso es parte de partir el pan. Entonces, la iglesia empezamos a darnos así, y los hermanos empezamos a entender esto, los hijos aprenden dice que era con sencillez. Y Jesús dijo algo bien fuerte en la repartición, en la alimentación milagrosa, ¿no? O la multiplicación de los panes. Dijo que nada se desperdicie. Todo lo que sobró en canastas, ¿sí o no? Que nada se desperdicie. Digo, a lo mejor no las habla un hermano, porque a lo mejor no se da el asunto así, o vives más lejos, lo que sea, pero siempre va a haber un pobre, siempre va a haber alguien que no tiene que comer, un empleado, un policía, un viene, ¿sí o no? Ahora, no es de que es el nuevo ministerio de darle al viene, no. Sino es una cultura. Entonces, un día mi hijo va a tu casa, no va a ser raro que tú vas con el viene a darle. ¿A dónde vamos? No, fulano de tal. Vente, Santiaguito, vamos, es la hora de darle comer al viene. No va a ser raro porque Santiago también lo hizo en su casa con sus papás. Pero también lo hizo una dinámica de jóvenes en la congregación que un día fueron a alimentar a alguien, ¿me explico? Y a orar por ellos. O sea, es buscar esa misma situación unos con otros. Pero si no nos exhortamos todos los días a las buenas obras, a cambiar nuestra manera de pensar, a corregir nuestras mañas, a corregir nuestros errores, fíjense qué fuerte está esto. Vamos otra vez a Hebreos, voy a leerlo yo ahora. Hebreos 3:12. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer el cuadro completo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Y quiénes se juntaban o quiénes se reunían y estaban juntos, según Hechos 2? Los que habían creído. Pero fíjate, no la primera epístola, obviamente, es la de Santiago. Pero cuando Lucas redacta Hechos y nos deja la historia de cómo comenzó la iglesia, podemos hablar de los inicios de la iglesia, y leemos Hebreos, que es la última epístola dirigida a la iglesia, quitando la de Apocalipsis, ¿no? Hebreos está hablando ya de la última etapa de esa primera camada o generación de la iglesia, desde que Cristo ascendió y comenzó en Hechos, ¿no? Hebreos nos está marcando qué problemas tenían ya, qué tipo de podredumbre empezaba a haber en la iglesia en ese fin de primer siglo, o de esa primera camada. Y como comenzó, con lo que comenzó en Hechos, era lo que en Hebreos está exhortando a que no se pierda. Entonces fíjate, dice, en Hechos está diciendo que estaban juntos los que habían creído.
Pero ya el autor de los Hebreos dice, hermanos, pongan atención, mire cada uno o pongan cuidado entre vosotros de que no haya corazón malo. Ay, pero somos cristianos, damos nuestro diezmo, todos los domingos vamos. Si Samuel dice que hay una reunión especial, ahí vamos a estar. Sí, pero ¿es malo de qué? De incredulidad, corazón malo de incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que dejaron de obedecer los fundamentos. ¿En dónde? No, yo en la reunión llego, y es más, para que ya no me digan nada, hasta voy de corbatita. No es ser religioso o nominal. Es incredulidad porque en la casa dejamos de partir el pan con sencillez, dejamos de exhortarnos, dejamos de hacer X, Y, Z, lo que estamos viendo, ¿sí o no? Entonces, Hebreos está exhortando, dice, vosotros, que hay en vosotros un corazón malo. ¿Y por qué soy malo si hago toda la liturgia? Porque ya no crees. Ay, pero yo soy salvo por gracia y te puedo decir que la séptima trompeta y que la copa fulana, ¿no? Y que Génesis 3 Dios dijo, ¿y quién te enseñó, no? Y cómo sabes que estás desnudo y bla, 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 ¿no? Y proverbios, porque cómo les encanta a las mujeres para hacer que no hay proverbios. Sí, pero vívanlo, ¿no? Entonces, se perdió la incredulidad, se perdió, perdón, el creer. ¿Cómo? Pues se dejó de obedecer. Un corazón malo. Y le podemos cambiar incredulidad por desobediente. Dice, hay que cuidar esto, porque esto, ¿qué dice? Incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que podemos estar congregándonos, cantando, aprendiendo más del servicio, de la obediencia, lo que Dios va a hablar mañana con los temas que vamos a estar escuchando, pero estar apartados del Dios vivo. ¿Por qué? Porque no obedezco. Ay, pero el hermano yo lo veía todos los días de reunión, no faltaba. Sí, pero creía que la iglesia era una cosa y en la casa era otra. Cuando la familia es iglesia, la iglesia es familia. ¿Capichi? ¿Cómo podemos evitar lo que dice el versículo 12? Porque dice, mirad hermanos que no haya. Ay, ¿cómo puedo estar viendo que no haya? Gloria a Dios que nos da la solución. Versículo 13, antes, ¿qué hay que hacer? Hay que exhortarnos. Gloria a Dios por la exhortación. Así que si te cansa que te estén diciendo lo que ya no debes de hacer, mejor dile, Señor, que no se cansen, porque esto va a evitar que el veneno del pecado, esa droga, endurezca mi corazón, ya no crea y esté lejos del Dios vivo, participando en un cristianismo. Antes exhortados los unos a los otros cada día. Pero vuelvo a lo que estamos diciendo. ¿Cómo le voy a hacer? Por eso lo traigo, hermano pastor, líder de jóvenes. Una vez alguien dijo hace algunos años aquí cuando nos mudamos para acá, ¿y quién va a encargarse de los jóvenes? ¿No? ¿Quién va a ser el líder de los jóvenes? Casi ya empiezan a ver ahí, ¿no? Hagan sus quinielas, ¿no? Si le cae a Quintana, si le va a caer a Sael, ¿no? Si le va a caer a Jorge, ¿no? Hay que entrenar a Carlos para que, ¿no? Porque es un poco más ahí jovial y que vamos al boliche y no sé qué. Ya están haciendo sus quinielas la gente. ¿Quién va a ser el líder de jóvenes? ¿Para qué es un líder de jóvenes? Pues para aventar a los hijos y que ellos lo compongan. No funciona así. Hay que exhortar todos los días. ¿Quién va a exhortar? ¿Los padres? ¿Las madres? ¿Aún entre hermanos? Porque si no corremos el riesgo de que se endurezca nuestro corazón. Terminamos con esta parte. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Tú fuiste hecho qué? Un participante de Cristo tiene que cuidarse y ser diligente y constante en que no se embriague el corazón con el engaño del pecado y entonces haya un endurecimiento. Si tú dices, bueno, es que yo no quiero que mis hijos, yo no los veo viviendo de tiempo completo como misioneros, ¿eso qué importa? No, bueno, yo no veo a mi hijo que sea un predicador porque pues toda la línea que trae, ¿no? De su familia, que es ingeniera o que es arquitecto, que es médica o que es bióloga, lo que sea. No, yo veo que mis hijos van por otra línea. Podrán ir por la línea que quieras. Si están en Cristo y fueron salvos por gracia, han sido hechos participantes de Cristo. Pueden ser doctores participantes de Cristo. ¿Sí o no? Así de fácil. No separamos las cosas de la vida diaria con la realidad de la vida de Cristo, que también es diario. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tú y yo, hermanos, tenemos que ver que fuimos hechos participantes de Cristo y esto es con la finalidad de que mantengamos firmes hasta el final nuestra confianza en Él.
Dejar de confiar en Cristo es igual a dejar de creerle. Y esto es igual a empezar a desobedecer. Bien, aquí vamos a parar porque iba a leer algo de Juan y algunas cuestiones en Colosenses y Tesalonicenses, pero ya el tiempo ya no va a dar para eso y para que lo que se esté hablando realmente se aprecie y se reciba. Pero vamos a continuar con esto, si Dios lo permite, en las sesiones que les platiqué al principio, que estamos pensando seguir para darle un empuje a todo esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu familia, Señor, que somos nosotros, por Cristo Jesús, tenemos acceso a tu presencia, a tu mesa, a las delicias que hay a tu diestra, Señor, en tu casa, de las cuales tú prometiste que seríamos saciados. Padre, pedimos que nuestro espíritu, nuestro hombre interior realmente pueda deleitarse en tu ley, en tus preceptos, incluso estar animados porque podemos agradarte al obedecer y ponerlos por obra, y que eso, Señor, sea lo que nos seduce para buscarte y para apartarnos del mal. Todo deseo, Dios, por el pecado, todo deseo que tenemos todavía, Dios, por cuestiones naturales que están caídas y que no te agradan a ti, aunque no sean muy visibles o muy ostentosas, muy graves aparentemente, es porque hemos descuidado o no hemos puesto atención en que nuestro deleite seas tú en esas áreas. Yo te pido, Padre, que a lo largo de estos días, en esta jornada que nos permitiste tener de enseñanzas que comenzamos hoy, tu Espíritu Santo, Señor, sea oído por nuestro hombre interior y nos ayudes a discernir en qué tenemos deleite, Señor. Obviamente que no eres tú, para poder, Señor, arrepentirnos y cambiarlo. En la ofensa, en el no perdonar, en ser malos, en ser vengativos, en ser desleales, en no ser agradecidos contigo o con la gente que tú has puesto para ministrarnos y servirnos. Incluso no ser agradecidos con lo que tenemos, estar deseando algo que no tenemos cuando estamos, Señor, siendo sustentados por ti, Señor. Oh, Padre, tantas cosas que naturalmente vemos y decimos, bueno, es que así es, pero Señor, a ti te desagrada o nos estorban para nuestra relación contigo, Dios. Cualquier engaño del pecado que ha endurecido nuestro corazón, que ha estorbado y cegado nuestros puntos de vista, esos puntos ciegos, Señor, pedimos que los descubras, Dios, por medio de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Queremos cambiar, queremos arrepentirnos, sánanos. Queremos ser una familia de afectos en Cristo Jesús, que lo que vivimos en nuestras casas es lo que aquí venimos, Señor, a manifestar como iglesia reunida. Y que lo que aprendemos aquí y lo que tú nos hablas aquí, Dios, con tu presencia, podemos seguirlo llevando a nuestras casas y que no hay diferencia, Dios, una de la otra. Padre, te pido que des un corazón con ánimo, longanimidad, Señor, para ser exhortados por quienes nos exhortan. Padre, te pido paciencia y oídos para oír en cada esposo que es exhortado por su esposa, que es animado, que incluso es confrontado con el discernimiento que tú le das a la mujer para cuidar la vida de su esposo. Padre, te pido tacto y también paciencia a la hora de exhortar como esposos a nuestras esposas. Y dales oídos a ellas también para oír, Dios. Humildad para recibir. Sálvala, Señor, de sus emociones y de ver cosas que no son como lo imaginan o como lo sienten y que puedan entenderlo en el Espíritu. Pero también, Dios, a los hombres, danos la paciencia y la humildad para decir, sí, tienes razón, ayúdame a orar, quiero cambiar. Danos también la sabiduría como padres para exhortar a nuestros hijos. No nada más los bebés, que es una etapa difícil y muy importante, sino también, como lo he entendido yo, Señor,
la etapa de la adolescencia, que desde mi punto de vista, y te lo comparto así, hermano, es quizás la etapa más importante de la crianza. Después te lo explicaré por qué. Padre, danos la sabiduría para poder exhortar, sin llevarlos a un extremo de impaciencia y de irritarlos, pero sí ser firmes, Dios, para que nuestros hijos no sean endurecidos por el engaño del pecado a tan temprana edad. Y peor aún, vean una incongruencia: aquí se predica santidad, en la casa se vive engaño, y que ellos puedan creer que pueden vivir las dos partes y crecer con un corazón que tiene una vacuna anticristo. Padre, si hemos dañado a nuestros hijos con esa vacuna, Padre, pedimos que sean sanados en el nombre de Jesús. A medida en que nosotros somos obedientes a tu palabra como padres o como mentores, Señor, sana el corazón de nuestros hijos, de haberles enseñado un doble discurso, y ahora ellos creen que pueden ser cristianos viviendo doblemente, porque en la casa hay un mal testimonio y en la iglesia se dice otra cosa. Padre, perdónanos, aún hay tiempo, Señor. Viendo la edad de la mayoría de nuestros hijos, aún hay muy buen tiempo, y en tu misericordia rogamos que nos perdones, pero también que nos sanes, Señor. Te lo rogamos, Padre. Yo sé que muchos de aquí no tienen hijos, obviamente están solteros, otros ya pasaron por esa etapa, pero te invito a que ores por nosotros, los que sí tenemos hijos, y que ores por nuestros hijos, porque es una situación de vida o muerte y no podemos permitir que el diablo gane ventaja. Dales un corazón sensible a nuestros hijos. Padre, encuéntrate con ellos. Encuéntrate con ellos, porque no es del que corre, del que pelea, es por tu espíritu. Te pedimos que tu espíritu les hable a su edad que tienen, Señor. Encuéntrate con ellos. Que no sea en el día en que ya están amolados o que ya tocaron piso y que ya están raspados. Padre, encuéntrate con ellos, Señor, a su temprana edad. Te lo pedimos, Dios, para que quieran obedecer porque han oído tu voz en verdad. No porque tienen que tocar porque el papá toca, no porque tienen que dar porque el papá da, no porque tienen que leer la Biblia porque el papá los trae a la fuerza. No, Señor, sino porque te han visto a ti, Padre. Oh Dios, sálvalos, rétalos, tócalos. A los que están en brazos aún, Señor, que tu espíritu los llene en el nombre de Jesús. Y Padre, pedimos por los solteros. No importa la edad, Señor. Toda situación que sientan, sobre todo los que son ya de arriba de los 30 y algo, esa presión cultural y social, Señor, de que no se han casado, ¿con quién se van a casar? Incluso los de 20 y algo también. Padre, quita ese peso en el nombre de Jesús. Enfócalos otra vez, Dios. Enfócalos en el tiempo que están viviendo como solteros y la gloria que hay de servirte por completo, Padre. Enfócalos una vez más, Dios. Que no haya temor en su hombre interior, que no haya ninguna marca, Señor, de querer agradar al hombre o de saciar una situación social mundana, que su único deseo sea honrarte y saciar tus deseos, Padre, viviendo en santidad. Aviva, Padre, a nuestros solteros en este lugar. Enfócalos en una sola cosa, Dios. Y dales oídos para oír también, Señor, cuando se les exhorta, para que no haya endurecimiento en su corazón por causa del pecado. Gracias, Padre, porque es tu iglesia, somos tu familia. Y volvemos a orar por la vida de Mónica Giselle, que es quien nos está trayendo la palabra en estos días. Úsala, Dios. Úsala, Señor. Que diga testimonio, sus ejemplos, sus vivencias contigo, lo que ha recibido de la palabra, aunque sean versículos que aparentemente podamos decir que no lo sabemos, Señor. Usa, Padre, tu vida en ella, Dios, para tocar esos puntos, Padre, que no vemos o que no entendemos, o que incluso necesitamos que alguien más nos los recuerde para entenderlos, Padre. Te pedimos que nos hables en estos días. Encomendamos nuestras almas a ti, Dios. Perfecciónanos en Cristo Jesús. Bendecimos nuestras ofrendas y diezmos que damos con gozo. Y gracias, Padre, porque tú nos amas. Como nos dijiste hace ratito, Dios, tú nos amas y has visto el esfuerzo, Dios. Si en algo hemos podido, Dios, agradarte, es porque nos has revelado a Cristo. Así que, Señor, gracias porque nos sigues amando y nos sigues revelando a Cristo. Fiel es Dios nuestro Padre, quien nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.